Bien, tenemos que recibir con aplausos, por supuesto, a un grande del deporte paraguayo, específicamente del squash. Y hoy tengo entendido que ya en otro rol, en el rol dirigencial, Correcto. obviamente él nos va a contar. Bienvenido, Esteban Casarino. Un fuerte aplauso para Esteban. Muchas gracias por venir. La verdad que te escribí tarde ayer, Esteban. No sé si ya estabas durmiendo. No te preocupes. Estamos en pleno torneo, así que no, ni te preocupes. Ah, ya. ¿Hay actividad ahora en el squash? Sí, la primera fecha del circuito nacional que organiza la Asociación Paraguaya de Squash en el Centro Nacional, que son las canchas públicas que están dentro de la Secretaría Nacional de Deportes. Espectacular. Un deporte fantástico, emocionante. Sí, la verdad que es un deporte muy activo, un deporte que tiene prácticamente 150 años. Se inició en Gran Bretaña como la mayoría de los deportes que conocemos hoy en día, ¿verdad? Hay una influencia muy fuerte de Gran Bretaña en casi todos los deportes de raqueta fundamentalmente. Un deporte que en nuestro país tiene un poco más de 40 años y la verdad que si bien sigue siendo un deporte de nicho, un deporte que ya nos ha dado muchas alegrías también a nivel continental. Esteban, ¿por qué este deporte elegiste? ¿Cómo nació en vos? Bueno, la verdad que es una pregunta que me hicieron varias veces y fue algo que sinceramente sucedió y me enganchó. Yo jugaba un poco de tenis en el Club Internacional de Tenis, Sí. en el CID con mi padre, con mi tío. En realidad intentaba jugar, era muy chiquito, tenía 7, 8 años. Y un día mi tío que corría motocross vio una caja cuadrada con rayas en el CID, se metió, empezó a preguntar qué era, nadie sabía qué era todavía, recién se había construido esa cancha. ¿Era qué año más? 83, 84. Ajá. Comentando con un amigo de Argentina, donde nació mi familia paterna, le comenta, bueno, eso es squash y yo tengo una cancha en mi casa, le dice, un amigo de infancia. Entonces le manda unas raquetas y ahí empieza a probar. Un día nos invitan a mi hermana y a mí, entramos a la cancha y lo que me enganchó fue que yo podía estar solo en la cancha y pelotear y nada, empezaba a contar cuántos tiros ponía acá, cuántos tiros ponía allá. Y me enganché así de una. Eso fue, tenía 8, 9 años más o menos. Y ya empecé a competir al año de eso, empecé a competir. Y lo raro fue que a pesar de que el primer año no gané un solo partido, me enganché con el deporte, cosa que no se suele dar. Uno normalmente de chiquito hace lo que le sale bien. Fue rarísimo, no sé si un poco de masoquismo o qué, pero el primer año no gané un solo partido durante todo un año en torneos. Sin embargo, me enganché y bueno, fue el deporte que marcó mi vida. ¿Las reglas eran iguales antes como ahora o cambiaron mucho? Cambiaron algunas reglas. En aquel momento había 2 saques, después pasó a ser un solo saque. El score también cambió, como otros deportes. Cambió el tenis de mesa, vóley, no sé. Sí. También cambió el squash. Se fueron adaptando a poco, ¿cierto? Se fue adaptando. El squash se jugaba mejor de 5 games a 9 puntos con saque cambiado, Sí. como era el vóley, ¿no es cierto? Sí. O con cambio de saque. Luego pasó a ser a 15 directo y ahora es a 11 con 2 de diferencia. Ah, ok. Como la mayoría de los deportes, busca tener un tiempo más acotado y busca tener una instancia definitoria un poco más rápido, ¿verdad? Claro. Es un deporte, no sé si te tocó ver, Oscar, Vi una vez. pero te puedo decir, a mí al menos me va ni bien para bajar de peso. No, justamente Porque sobre... es tan intenso, ahí no hay prácticamente momentos para pensar, digo yo, no sé. Justo eso le quería preguntar a Esteban con respecto a la movilidad dentro de la cancha. Porque yo justo hoy le conté a vos de que yo hice tenis de chiquito, entonces tengo una base mínima o De raqueta, entendimiento sí. mínimo con respecto a moverte con una raqueta, ¿verdad? Y el juego de pies en el squash es mucho más intenso que en el tenis. Eso es lo que yo puedo ver estando sentado de afuera, ¿verdad? Bueno, la verdad que la frecuencia de puntos es muy alta, ¿no es cierto? El porcentaje de tiempo que se está jugando, que se está disputando un punto, es muy alto porque las pausas son mínimas. Sí. Las pausas, como decía Hugo, duran 10, 15 segundos. Los puntos pueden durar también de 15, 20 hasta 60 segundos. O sea, depende del tipo de disputa. Pero sobre todo eso, es un deporte que, te digo, hoy en día yo veo jugar un partido más o menos disputado, parejo, y con 40 minutos tengo mi porción de deporte del día prácticamente hecha, ¿verdad? O sea, eso es lo que tiene. El aprovechamiento del tiempo realmente es muy bueno. Y otra característica que tiene, que independientemente del nivel que uno tenga, sea de primera o sea principiante, si uno encuentra un partner de un nivel similar, uno se divierte igual. Esteban, ¿qué país es potencia en este deporte? Tradicionalmente Inglaterra, que es de donde vino el deporte, a nivel mundial siempre ha sido Inglaterra, Australia también, Pakistán en los 80s, ¿Pakistán? asimismo Pakistán, colonia británica, ahora en su momento, con la India.
Y hoy en día Egipto es el país que domina a nivel mundial. Ah. En el top 10 tenemos 3 o 4 egipcios, a nivel femenino también. Y al igual que, bueno, que el hockey, que el rugby, que el cricket, que el squash mismo, el badminton, mismo el tenis, primero fueron a las colonias británicas y después se esparció para el mundo. Ya. Aquí en Paraguay, ¿la primera cancha profesional fue la de la SND o otro lugar? La verdad primera que, cancha la verdad que las primeras canchas que se conocen son las del Yachty Golf Club, que prácticamente al mismo tiempo que la cancha del CID se habilitaron, 83, 84. El Jazz sigue teniendo esa cancha. Sigue teniendo 2 canchas, una cancha en la Casa Argentina también, que data de principios de los 80s, luego el seminario que construyó 3, el CID pasó a tener 3 y posteriormente pasó a tener 5, que son las que tiene, perdón, 6. El del CID está precioso. 6 canchas donde comentamos justamente el Sí. Paraguay Open hace unos Sí, años. sí, sí, ¿verdad? Sí. Y el, Estuvimos centro, juntos. y el Centro Nacional de Squash, que es el primer centro nacional de squash de toda la región, inicialmente con 4 canchas. Hoy en día tiene un curso central también de 3 paredes de vidrio. Y fue el primer centro nacional de toda la región. Hay centros regionales en Colombia, o en Ecuador, o en Guatemala, pero como centro nacional fue el primero de la región. Espectacular. No, es donde. Casa Argentina es el que está sobre Mariscal López, puede ser. Exactamente. Exactamente. Pero ahí se jugaba también algo de pelota paleta. ¿Es Pelota diferente? paleta. Es la única cancha de pelota paleta que hay en Paraguay. Pero es diferente al squash, ¿eh? Es muchísimo más grande la cancha, pero mucho más larga. Se juega, más se juega larga. con una paleta, ¿no es cierto? Una pelota muy, muy viva. Pero el origen de los deportes es más o menos similar. Ah, ¿Quién no se puso a jugar un día con la mano y una pelota en la pared de su casa haciendo algo, ¿no es cierto? Correcto. Vos, Oscar, ¿verdad? No, todo el mundo. O con el pie o con la Claro. mano, ¿verdad? Pero todos lo hicimos en algún momento. Y ahí derivó, bueno, todo lo que son las modalidades de pelota vasca, ¿verdad? Mismo el tenis. El tenis empezó como, bueno, si buscan tenis real, Sí. que hay pocas canchas en el mundo, es una cancha cerrada que tiene incluso una galería y tiene unas paredes con chanfle. La red Era más arqueada, ¿verdad? sí, es curva. Y dicen que es porque estos deportes iniciaron en las calles. Y en la calle vos tenías un toldito, una canaleta, Claro. tenías un hilo para colgar ropa. Ponemos poco a pleno esas imágenes en el video anterior, si por ahí tenemos, para que vean nomás cómo son los movimientos en el squash. Y creo que uno de tus partidos, vos hace poco te dejaste el squash oficialmente, ¿no? Hace poquito. ¿O seguís todavía con el No, bichito? yo sigo jugando, ¿verdad? Seguís jugando. Pero no compito hace muchos Esto creo que fue años. uno de tus partidos. Esto Mal no recuerdo. fue inauguración de unas canchas en Resistencia. El de en Blanco Resistencia. fue 4 Ahí se años. hacen muchos torneos en resistencia, ¿no? Generalmente. Sí, es un polo del norte de Argentina y esto es justamente una exhibición que hicimos con un jugador argentino que fue 4 veces campeón panamericano. Sí. Y Lo que queríamos mostrar justamente es los movimientos que se hacen y para que vean el perímetro. ¿Cuánto es el...? la cancha mide Mide. 6.40 por 9.75. O sea, es chiquitito. Es chica. Sí, entonces ahí se ve muy, muy intenso. Acá se ve mejor. Sí, ahí estaba jugando con un jugador de Guatemala. Generalmente cuando uno pega la pelota se cruzan los jugadores. Eso, Sí, o eso sea, es siempre. el principio estratégico básico es poner las pelotas en forma paralela a Sí. las paredes laterales, paralelas a las paredes, tratando de llegar al fondo de la cancha y uno pararse en la T que forman las líneas que están en el piso, que son líneas que se Ah. utilizan para el saque. Entonces, si te fijas, después de pegar la pelota, siempre uno va a la T. Ahí está, sí. Claro, sí. Uno siempre va hacia el centro de la cancha. Ahí entrenando. No tiene con que el- picar 2 veces la pelota, ¿no? Pica no dos puede, veces, picar sí. no puede picar 2 veces. Y solamente la pared del frente y el costado puede tocar. Normalmente se juega contra la pared del frente que llamamos frontón. Ajá. Y la pared lateral se utiliza como variante o para defender, si es que no puedes sacar la pelota directamente hacia el frontón. Igual que la pared de atrás, que se utiliza únicamente Y en el casos vidrio es un extremos. acrílico la que está a este lado, ¿no? No, es un vidrio propiamente, es un vidrio de 10 a 12 milímetros. Ajá. Ahí ya me entregué en ese punto, estaba entrenando en la altura con el número 1 de Colombia en ese momento. Ay, qué bueno que estás entonces acá. Podemos hablar del tema de la altura, porque siempre Sí, mencionamos. sin problema, claro. Siempre mencionamos, te juro. No, Pero es muy espectacular. interesante esto de volver a la T. Obviamente es una cuestión de muchísima práctica y te juro que es la primera vez que veo detenidamente. No, es espectacular. Hablando de entrenamiento, Esteban, ¿cómo es el entrenamiento de una atleta que practica este deporte? ¿Es diferente a otro?
el entrenamiento físico, digamos? ¿Es pesado? Todos los deportes tienen un entrenamiento, digamos, básico que Sí. puede llegar a compartir con otras modalidades deportivas, dependiendo, ¿no es cierto?, de ciertas características. Pero el entrenamiento específico, valga la redundancia, es justamente lo que se debe aplicar en cancha, ¿no es cierto? Vos El peloteo sería entonces. tenés que tener, a nivel físico, tenés que tener una capacidad aeróbica, ¿no es cierto?, Claro. importante porque tenés que aguantar un volumen No, la reacción tiene que juego, ser... tenés que tener reacción, Sí. fuerza explosiva también, pero sobre todo es un deporte con características muy particulares porque es un deporte que te lleva al umbral entre lo aeróbico y lo anaeróbico. Estás constantemente semi-ahogado. Mm. A nivel competitivo estamos hablando, a nivel Claro. recreativo uno se divierte y punto, ¿no? Pero a nivel competitivo es un deporte que fisiológicamente es muy desafiante para los preparadores físicos. Esto lo hablaba con, bueno, el último preparador físico con el que trabajé, Edgar Torres. Él me decía, el squash rompe los libros porque tiene características que son realmente únicas, ¿no? Realmente únicas y hay una adaptación del físico del atleta al squash que no se da en otros deportes. Justamente le nombraste a Edgar Torres. ¿Verdad? Y le tuvimos la semana pasada a Edgar y se acordó de tu persona, Esteban, hubo una anécdota donde creo que estabas con una lesión importante y había una competición importante para representar a Paraguay. ¿Mm? No sé si vos recordás esa anécdota, pero más o menos te estoy recordando a ver lo que dijo. Y se acordó de tu coraje, tu valentía de trabajar para recuperarte rápido y meterte en la cancha. ¿Fue así? Bueno, se dio, ¿Recordás algo de eso? se dio en dos ocasiones para los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Yo estaba con una lesión crónica en el tobillo y nada, hicimos un trabajo como para poder llegar a jugar, medalla de bronce en dobles con Nico Caballero, y después me operé a fin de año y para ver si llegaba a Cochabamba, también para apoyar en el dobles, ¿no es cierto? Que ya- Cochabamba fue 2018. 2018, Ajá. que ya es una modalidad más estratégica, digamos, en el sentido que pesa un poco menos el físico, ¿no? Ujú. Porque es una modalidad de doble justamente. Pero sí, hicimos un trabajo muy duro con Luis Amprogna y el equipo de fisioterapeutas del Comité Olímpico y con Edgar como preparador físico, por supuesto. Un trabajo muy, muy duro realmente durante muchos meses. Y sí, llegamos con lo justo y bueno, llegamos a la final, medalla de plata, una de las medallas de Espectacular. plata del Team Qué Paraguay. increíble. La verdad que sí. Con pero- esa lesión, pero ¿resentiste otra vez o no esa lesión? de hecho, durante la semifinal sentí en un momento y me acuerdo que tenía que ir al podio y el presidente de la UDESUR y el Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez, estaba ahí, quería premiarnos, ¿no es cierto? Sí. Y me decía, no rengué, que pareces viejo, me decía. y, Camilo, te digo eso. disimulá, claro, tengo mucha confianza, me decía Claro. disimulá. Y yo le quería decir, no es que parezco, es que soy viejo, tengo 42, yo no debería estar compitiendo. Te pregunto, porque qué bueno que contás esto. Resentiste la semifinal, ¿verdad? No, en la final, en la final. En la Sí, final. ya en el último game sentí. Uno entra a la cancha y la adrenalina, como en todo deporte, es realmente alta, Ujú. ¿no? Sí. Cuando se te da esa dolencia, Esteban, sentí una especie de frustración, te enojas contigo mismo. ¿Cómo reacciona un atleta ante una dolencia? No, yo no puedo estar así, yo quiero seguir. O sea, Sí. ¿Cuál No fue tenés tu tiempo. reacción? La verdad que no tenés tiempo de pensar en eso. Simplemente seguís con lo que tenés. O sea, no tenés absolutamente tiempo. Pero no te da rabia o algo así, nada. No, no. O sea, te enfocás en lo que tenés que enfocarte, ¿no es cierto? Un atleta con los años aprende a controlar lo controlable, ¿no es cierto? Vos no puedes controlar que te duela o no te duela. Lo que puedes controlar es qué decisiones tomás. Cómo vas a jugar, qué vas a hacer, qué vas a cuidar. Pero no tenés tiempo de Ya eso. depende de Claro. cada uno también. ¿Sabes por qué te digo esto, Esteban? Porque en el fútbol, por ejemplo, vemos que cuando cierta figura hace un gran partido y después resiente la lesión, sale llorando de la frustración, Sí. ¿verdad? Porque el atleta, yo creo que todo atleta siempre quiere ganar, ¿no? Sí, posteriormente uno internamente también hace sus análisis, ¿verdad? Y maneja su frustración. Pero para que tengas una idea, Sí. cuando me estaba haciendo la revisión para ver si me operaba o no, el médico me pregunta, porque vio que tenía que se notaba que era una lesión crónica, ¿no? Entonces me pregunta, pero muy espontáneamente, ¿y hace cuánto que te duele más o menos el tobillo? Y me puse a pensar en ese momento y dije, 15 años, le dije, o sea, Hija de mí. no es sano, ¿verdad? Claro que no. Pero es algo que venís bloqueando y siguiendo y bloqueando y siguiendo. O sea, para que tengan una idea, un jugador de squash es normal que le falten 3 uñas en los pies. O sea, es normal. Porque tenés ampollas bajo la uña y seguís jugando y después tenés una ampolla bajo una ampolla.
Algún día pedir que les muestren la mano un remero, por ejemplo. Es No, sí, increíble. ese sí ya vi. Es una ampolla bajo otra ampolla bajo otra ampolla. El calzado que utiliza el atleta de squash es Es especial. específico, pero es parecido a un calzado más o menos de pádel, de tenis, un poquito más blando, un poquito más liviano, pero cada atleta de igual manera elige lo que le calza mejor. Pero Claro. es normal, un atleta bloquea el dolor y sigue. El deporte recreativo es muy saludable. Claro. El deporte de alto rendimiento es otra cosa. Claro, ahí ya entramos con psicólogos, necesitamos No, un uno- equipo uno detrás tiene que nos bloquear, cuide. Uno tiene que bloquear, o sea, los bloqueadores que el cuerpo realmente emite, o sea, el cansancio, Ujú. el atleta artificialmente lo tiene que bloquear. O sea, Claro, ¿el dolor qué es? El dolor es un aviso de que tenés que parar. Y el atleta, ¿qué hace? Bloquea esa señal y continúa. Esta anécdota, ¿no contaste la mayor anécdota o tenés en mente algún partido que marcó tu vida en este deporte? No, mucho. La verdad que ¿Qué muchísimo. recordás, por ejemplo, algo grande así? Uno así sobre lesiones que fue bastante simpático. Estaba jugando contra. Yo tenía 17 y en un campeonato sudamericano jugaba, no me acuerdo, decía cuarto de final. Pues fui bastante precoz contra el número, creo que 3 o 4 de Argentina. Ajá. Y estaba perdiendo 2-0. Me estaba ganando en Mar del Plata. Me estaba ganando 2-0 y estaba jugando como muy ordenado, ¿no es cierto? Porque contra otros rivales me había servido muy ordenado, muy prolijo, pero un poco predecible. Me estaba ganando 2-0. Y en un momento dejo la pelota al medio y cuando va a pegar yo me meto y me pego un raquetazo y me rompe el labio. De hecho me perforó, un diente me perforó el labio de lado a lado. La pelota es durísima. Sí, pero fue un raquetazo al terminar. Ah, el raquetazo, sí. Y como suele pasar en squash, normalmente el que liga es el que tiene la culpa. Porque yo me metí, Ah, me apuré, claro. yo dejé la pelota al medio, entonces me metí antes de tiempo y me pegué el raquetazo. Y el árbitro, equivocadamente, no me da tiempo para que me atiendan, Ujú. ¿cierto? No, alega que iba a perder el partido, cometí un error ahí y me enojé tanto, me acordé de él, de toda su familia y demás, y entré, pero con la adrenalina que tenía empecé a pegarle fuerte a la pelota, pero de bronca, acelerado, entré a correr y a pegar más y terminé ganando 3-2. Entonces mi rival después siempre decía como chiste, no le pega a Casarito porque se enoja y te gana. La verdad que fue muy simpático eso. ¿Estoy equivocado o no, Esteban? Porque me tocó cubrir varias veces squash. De Ujú. hecho, compartimos transmisión los dos Cierto, juntos claro. en otro canal. Los árbitros en squash son especiales, son muchos, ¿eh? El tema es que como compartís cancha Sí. con el rival, hay mucha fricción. Medio pesados son algunos. Hay mucha fricción. Los jugadores siempre van al límite del reglamento, como en cualquier deporte. Sí. Entonces, por reglamento, vos tenés que golpear la pelota y darle acceso a tu rival. Pero por supuesto que buscar la forma de darle el mínimo acceso. Claro. Y el otro, si no llega, te busca para alegar que hubo obstrucción. Entonces, es muy subjetivo. Es de apreciación el arbitraje en squash. Claro. Entonces, eso hace que uno de cada 4 fallos pueda ser discutible. Porque yo veo siempre se ponen nerviosos muchos jugadores. Sí, da un poco también de... Tiene sus cosas. Un poco de acting también hay siempre en el deporte, ¿verdad? Yo nomás como que estoy, ¿cómo puedo decir? Como que no entiendo mucho del deporte, ¿verdad? Y veo por primera vez. Ujú. Yo en mi cabeza, yo digo, ¿y cómo hacen para saber, para coordinar quién entra, quién sale? Como explicaste lo al comienzo, ¿verdad? Y ahora que están diciendo eso, tiene demasiado sentido, porque para un árbitro realmente debe ser subjetivo. Sí, es subjetivo, pero el principio es muy simple. Yo salgo de la T, voy, golpeo, hago un tiro y tengo que darte libre acceso, Ajá. ¿cierto? Yendo hacia la T, pero dándote acceso. Y de vuelta, alguien que entra por primera vez en la cancha tiene cierta facilidad para chocarse con el rival, ¿no? Pero a medida que Claro. uno va jugando, eso se vuelve... Te digo, yo puedo jugar un partido entero hoy en día con, no sé, Francesco Marcantonio, Sí, mi sí, sí, pupilo, ¿verdad? Que es uno de Paraguay, jugar un partido entero sin que haya una sola pelota discutible. O sea, uno directamente. Claro, ya hay un training ahí. Vos compartido Francesco con dobles también, ¿verdad? No, con doble yo jugué, con Francesco jugué una sola vez. Yo jugué hasta el 2018 Ajá. y en ese entonces jugaba con Nico Caballero. Ah, con Francesco Nico. jugaba dobles mixtos con Uján Palacio. Ellos siguen jugando, ¿no? Sí, jugaron hasta hace poco los Juegos Odesur aquí en Asunción. Medalla de plata, una de las medallas de plata. Justamente te iba a preguntar, ahora estás mucho también el rol dirigencial. ¿Vos estás como presidente del squash? No. ¿verdad? De la No, federación. no. Yo fui presidente de la Asociación Paraguaya de Squash, pero después cuando estaba cumpliendo el rol de director general de los Juegos de ASO 2022, ¿no es cierto? Como que dejé un poco el squash de lado. Aparte que
tenía que haber renovación y el presidente actual es Aníbal Rojas. Aníbal Rojas. Así mismo, él es el presidente. Yo acompaño la comisión directiva de la Asociación Paraguaya de Squash, pero no soy presidente. ¿Y ahora otro rol dirigencial con la SND estás? No, yo Honestamente, ahora otra vez. estoy como miembro de la comisión de alto rendimiento Ajá. ya hace muchos años, con otras personas, ¿verdad? Por supuesto, Camilo Pérez del Comité Olímpico, Diego Galeano, ministro de Deportes, Edgar Torres Sí. y otras personas formamos esa comisión, conformamos, mejor dicho. Y a nivel dirigencial, aparte de ser miembro de la Asociación Paraguaya de Squash, soy vicepresidente sur de la Confederación Sudamericana de Squash Ajá. y de la Federación Panamericana de Squash. Claro, espectacular. Excelente. Sería como la Conmebol, Algo uno así. de ellos, sí. Sí. No, Ojalá tuviéramos tanto peso como la Conmebol, pero bueno. claro. Esos Juegos de Sur, ¿qué nos puedes decir de lo que fue esa experiencia? Porque tuvimos varios invitados deportistas acá, quienes tuvieron protagonismo también en esa competencia. Y a mí me tocó trabajar, obviamente como periodista en este evento que fue magnífico. Y le pregunto a todos y te pregunto a vos, te repregunto, ¿no? ¿Los Juegos de Sur marcaron un antes y un después para nuestro deporte? Yo creo que ¿Te sí. parece? Yo creo que sí, es algo que todos los que estábamos en la organización repetíamos y repetíamos y repetíamos que iba a marcar un antes y un después, y estamos totalmente convencidos de que así fue. Vos imagínate que hoy en día se plantea el mismo ejercicio. Sí. El mismo ejercicio. Hay que preguntarle a la ciudadanía, hay que preguntarle a la clase política, a la clase dirigente, hay que preguntarle, ¿les parece que traigamos unos juegos continentales? Te puedo asegurar que el 99% de la gente va a decir que sí. Sí. Te puedo asegurar. A partir de esto. A partir de esto. Y eso ya te marca un antes y un después. Y vos decís que se da esto, Esteban, porque demostramos que podemos. La verdad que sí. Yo siempre creo que, a ver, para hacer historia hay que hacer que sucedan cosas, Sí. ¿no es cierto? Hay que empujar y hacer que sucedan cosas que de otra manera no sucederían, que no hubieran sucedido con el flujo normal nomás luego de las cosas. Claro. O sea, había que empujar. Y la verdad que la gente que lideró esto hizo un trabajo pero fantástico, ¿verdad? Increíble fue. Lo que hizo Camilo Pérez, ¿verdad? Realmente, pero a capa y espada defender los juegos, el trabajo que se hizo de la Secretaría de Deportes, Diego Galeano cuando tomó también la Secretaría, el empuje que le dio y la ejecutividad que le dio fue algo fantástico. Entonces yo creo que fue un esfuerzo muy muy fuerte de mucha gente. Fue el tesón y la resistencia, la resiliencia, mira, la tenacidad, puedes usar muchísimos adjetivos, y definitivamente marcó un antes y un después. Yo creo que Nosotros sí. sabíamos que iba a ser así, porque habíamos vivido los juegos. Y ahora yo creo que eso permeó para toda la sociedad. Yo creo que es un tesoro grande para nuestro deporte lo que pasó, ¿no? De hecho, ahora vamos a ser sede de los Juegos Panamericanos juveniles, Junior, sí, que va a ser no sé qué año, 2025. 2025, o sea, Correcto. pasa rápido esto. Sí. Pero decía esto del antes y el después, porque, y vos te fuiste, creo, Oscar, o también, no sé si visitaste alguna de las sedes, No pero pude, había pero gente que no acompañamos. conocía cierto deporte Ujú. y empezaron a interesarse. La gente no importaba qué deporte había, se iba, entraba y disfrutaba. Por eso digo, creo que ahora la gente empezó a ver que no solamente el fútbol es deporte, sino también los otros que se le consideran como amateur y que son realmente apasionantes. La gente se empezó a interesar, Esteban. Por eso digo que esto cambió, no sé, rotundamente, radicalmente en nuestro país. Eso es algo que está estudiado, Sí. es algo que forma parte del legado intangible. Unos grandes juegos es muy normal que tengan cuestionamientos en la etapa previa. Sí. Eso se dio en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos. Eso es normal, es muy habitual. Y también se sabe del legado que se divide en lo intangible y lo tangible. Lo tangible es muy fácil. Si es un estadio, es ladrillo que se puso, piso, techo. Eso es un legado tangible. Ujú. ¿Y el legado intangible qué es? La capacitación que recibe la gente, la cantidad de dirigentes que tenemos ahora con capacidades, pero fortalecidas Sí. respecto a hace 4 años atrás, la capacidad que tiene la gente de trabajar como parte del voluntariado, Sí. ¿no es cierto? La capacitación que se le dio a dirigentes, entrenadores, la preparación para atletas, el orgullo realmente, ese orgullo de verdad de ser buen anfitrión, que sabíamos que lo teníamos, sabíamos que iba a ser una fortaleza y se recontrapotenció y se manifestó
en estos juegos. Todo eso es parte del legado intangible. Más gente queriendo hacer deporte, más familias queriendo que sus hijos hagan deporte, más chicos queriendo ser deportistas, que no es lo mismo querer practicar deporte que querer ser deportista. Claro, Claro. diferente. No es lo Que hay mismo. una dedicación. Entonces, pucha, como decís vos, yo ahora quiero jugar badminton, ahora quiero hacer lucha, ahora quiero hacer boxeo, esgrima, squash, tenis, lo que sea. Eso es parte del legado intangible, que es justamente lo que hacen los juegos. Los juegos son un acelerador. Te escuchaba decir, creo que Camilo Pérez decía que la evolución que tuvo en 2 años es similar a 12 o 15 años sin tener juegos. Sí. O sea, los Ujú. juegos son un acelerador, ¿no es cierto? No son, hiciste los juegos y terminó, por supuesto. Son un acelerador Sí. que te ayuda a avanzar mucho más rápido en el trabajo. Claro, pues se viene un desafío importante a futuro. Obviamente eso tiene que ser también un aprendizaje para nosotros. Y digo tesoro también porque casi no se iba a realizar los juegos. Hubo problemas Sí. por medio y se pudo hacer. Creo que también allí está el mérito. Y cómo no olvidar a Tirica también. ¡Aguante, Tirica! Y que fue la mejor mascota de todos los tiempos. Sí, no sé, fue algo así increíble. lo consideraban Realmente. Tirica, ¿verdad? O sea, se hizo tan bien las cosas que bueno, Paraguay hoy se le mira, creo yo, con otros ojos. Con otros ojos, digo bien, a nivel deportivo. ¿Qué objetivo tenés para este año? ¿Algún, digamos, actividad importante? Bueno, te cuento el que squash y que- a nivel dirigencial también. después de estar muy enfocado, como te dije, ¿verdad? En eso, que me tocó 2 años y medio acompañar ese proceso. Ahora estamos con novedades nuevamente en el squash. Una primicia absoluta. Atención, una primicia, ¿eh? absoluta es que vamos a volver a hacer después de unos años el Paraguay Open. Ah, Bien. Se hace nuevamente bueno. el Paraguay Open de squash. ¿cuándo va a ser? Muchas gracias, ¿Cuándo sería? público aplaudiendo. Va a ser en mayo. Y encima con el agregado que también vamos a hacer el Paraguay Open femenino. Sí. Hicimos durante 11 años seguidos el Paraguay Open masculino. Va a ser distintas Va fechas. a ser en 2 semanas consecutivas. Ah, 2 semanas. Bien. 2 semanas consecutivas. Volvimos a reflotar el Tour de las Américas. Tenemos una parada en Villa La Angostura, Argentina, en Resistencia, Chaco Argentino, luego en Asunción y finaliza con San Pablo en la línea masculina. Y en la línea femenina vamos a tener una parada en Resistencia, Chaco, en Río de Janeiro y en Asunción. Espectacular. Bien. Hay Entonces, squash para rato entonces este año, tenemos- pero el Paraguay Open nuevamente retorna después de cuántos años. Y la última vez que hizo fue en el 2019, 2020 tuvimos pandemia, ¿no? Sí. Sí. Entonces, bueno, hubo que ajustar muchas cosas, hubo que ajustar el Yo cinturón. les cuento que es una competencia maravillosa. Yo digo con la experiencia que tuvimos, Claro. Esteban, es fantástica y que se realice este tipo de competencias en Paraguay es para mí un empuje. Es parte del Es proceso. un acelerador como vos Es parte del decís. proceso. Tienes que exponer a tu Sí. masa crítica a squash de buen nivel, ¿no es cierto? O a tu deporte de buen nivel. Eso es importantísimo y viene gente normalmente de 15, 20 países diferentes. Esta va a ser una llave de 24 jugadores que se va a hacer en el Club Internacional de Venían Tenis. de Europa también, ¿no? Sí, vienen de Europa, Asia, Oceanía. Hemos tenido Vienen de todos gente, lados, atletas, ¿eh? hemos ¿Viste? tenido gente de Hong Kong, de Nueva Zelanda, de, bueno, continente panamericano, de Canadá. ¿El escenario va a Argentina. ser el CID y la En el- SND o en el un Club solo Internacional lugar? de Tenis. Va a ser en el Club Internacional de Ah, Tenis. Ah, perfecto. En el club va a ser. Las últimas 2 semanas de mayo van a ser, la penúltima va a ser el masculino y la siguiente cerramos mayo con el Paraguay Open femenino. Espectacular. Bien, excelente. Bien, señores, primicia, así es que aquí está la noticia que nos da Esteban Casarino justamente en el mundo del squash. Y la gente que quiere practicar squash, creo que hay oportunidad de Sí, ir a en el practicar, Centro de Nacional de estudiar. Squash Ajá. hay una escuela para principiantes que se da los sábados con el profe ahí Rafa Castillo. Un buen trabajo que está haciendo la asociación a cargo del precio Aníbal. Y ahí van, hay raquetas, hay pelotas, hay unas clases para iniciantes. Tiene un costo, ¿no? Luego no, eso es totalmente gratuito. Ah, la, escuelita, ¡Wow! Excusa no hay, señores, ¿eh? ¿Viste? la escuelita de los sábados, y ahí si quiere tomar clases, si le gusta, si quiere ir a la cancha, bueno, eso Y ya es para otro adultos ahí proceso. también. También, Sí. también. Nos vamos entonces, Oscar, Sí, a pero practicar. contigo va a estar difícil, Hugo. ¿Por qué picó? Vos me haces a propósito cuerpo para que yo no Sí, regrese a la pero tele. Esteban va a ser el árbitro. Ah, bueno. Entonces problema. Un partido tenemos que grabar y vamos a sacarlo acá en el mediodía. vamos a pasar pelada, pero yo estoy. Así es. Bueno, Esteban, algo que no te preguntamos que querés agregar. No, la verdad que muchas gracias y felicitaciones por hacer esto, por difundir el deporte en general, ¿no es cierto? Que es lo que necesita nuestro país, ¿verdad? Sí, cuida el tobillo, Esteban.
Estamos en eso. ¿Vas a jugar el Paraguay? Estamos o en no? eso. No, todavía no. Por lo menos un partido de... Un partido queremos verte. ¿Cómo se llama cuando un partido... Una exhibición. Exhibición, correcto. Exhibición. ¿Cuándo podemos ir a verte a jugar? Bueno, ¿Tienes planes de jugar? vamos a ver si hacemos alguna exhibición. en algún Deja de momento y hostigarle al le vamos a invitado. estar avisando. Pero es que es un gran jugador y da gusto verle jugar Yo a Esteban. sé, yo Sí, sé. sí, sí. Esteban, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Fantástico. Gracias, Cuando Esteban. gusten les esperamos por las canchas. Excelentísimo. Esteban Casarino, señoras y señores, un referente del deporte paraguayo y gran referente del squash. Nosotros vamos a ir al corte. Así mismo, corte, ¿te parece? Ya venimos con más al mediodía. Corte. No te ha traído, pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro.